Fritz Bayerlein fue uno de los generales alemanes más destacados de la Wehrmacht, conocido por su participación en algunos de los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Inició su carrera como oficial de Estado Mayor, destacando en la campaña de África, bajo las órdenes de Rommel, donde adquirió la experiencia táctica, que lo acompañaría durante toda la guerra. En 1944, Bayerlein dirigió la división Panzerlehr, una unidad de élite blindada, que combatió en Normandía, y posteriormente en la batalla de las Ardenas. Esta es la historia de un general, que pasó de ser estratega en los despachos, a liderar divisiones en los campos de batalla, dejando huella en casi todas las grandes campañas de la guerra. Fritz Bayerlein nació el 14 de enero de 1899, en la ciudad de Würzburgo en Alemania. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, a la edad de 18 años, se unió como cadete al 9º Regimiento Bávaro. Luchando en el frente occidental, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase, el 30 de agosto de 1918. Al finalizar la guerra, Bayerlein sirvió por corto tiempo en el batallón de voluntarios Dietmar, para ser transferido en mayo de 1919 al 45 Regimiento de Infantería. Al ser parte de la Reichswehr, en 1921, llevó cursos de formación como oficial del ejército. El 1 de enero de 1922, como parte del 21 Regimiento Bávaro, Bayerlein fue ascendido a teniente. Meses después, llevó cursos en la Escuela de Instructores de Bunsdorf. El 1 de enero de 1927, fue ascendido a primer teniente. Durante los siguientes años, Bayerlein continuó su preparación militar. Un año después de que Hitler llegó al poder, fue ascendido a capitán, el 1 de marzo de 1934. Al ser un oficial destacado de tropa, fue enviado a la Academia de Guerra, para recibir entrenamiento, como oficial de Estado Mayor. Durante los siguientes años, ejerció este oficio en varias unidades del ejército. El 1 de junio de 1938, Bayerlein fue ascendido al grado de mayor. En noviembre del mismo año, fue nombrado jefe de suministros en el Estado Mayor del 15º Cuerpo de Ejército. Posteriormente, en abril de 1939, fue nombrado jefe de Estado Mayor de la 10ª División Panzer. Al ser jefe de Estado Mayor de la 10ª División Panzer, fue partícipe durante la campaña de Polonia, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, el 27 de septiembre de 1939. El mayor Bayerlein permaneció en el puesto hasta el 24 de febrero de 1940. Al día siguiente, fue nombrado jefe de Estado Mayor del 19º Cuerpo de Ejército, bajo las órdenes de Guderian. Con esta unidad, participó durante la campaña de Francia. El 19º Cuerpo, conformado con 3 divisiones Panzer, fue parte del 12º Ejército alemán. El cuerpo avanzó por las Ardenas, luego cruzaron el río Mosa el 13 de mayo, y rompieron las defensas francesas. Desde allí, lanzaron una ofensiva relámpago hacia el oeste, alcanzando a Beville, el 20 de mayo, y cortando a los aliados del sur de Francia. El avance del cuerpo fue decisivo en el cerco de Dunkerque, consolidando a Guderian como uno de los principales artífices de la guerra relámpago. El 1 de junio de 1940, el 19º Cuerpo de Ejército pasó a llamarse Grupo Panzer Guderian. Bayerlein continuó como jefe de Estado Mayor de la formación. Después de la campaña de Francia, fue ascendido a teniente coronel. En noviembre de 1940, el Grupo Panzer Guderian pasó a llamarse Segundo Grupo Panzer. En abril de 1941, toda esta formación fue trasladada a Polonia, y se preparó para la próxima invasión a la Unión Soviética. Bayerlein, como jefe de Estado Mayor, continuó bajo las órdenes de Guderian,
después del inicio de la Operación Barbarroja. Las divisiones blindadas de Guderian protagonizaron los grandes cercos de Bialystok y Minsk, capturando a miles de soldados soviéticos y mostrando la eficacia de la guerra relámpago. Posteriormente, el grupo participó en el cerco de Smolensk, consolidando otra victoria alemana. El segundo grupo Panzer fue una de las puntas de lanza de la invasión, abriendo paso al resto de fuerzas del grupo de ejércitos centro. En octubre de 1941, el segundo grupo Panzer pasó a denominarse Segundo Ejército Panzer. El teniente coronel Bayer Lane continuó como jefe de Estado Mayor hasta fines de agosto de 1941. Durante el siguiente mes, Bayer Lane fue transferido al norte de África para asumir el puesto de jefe de Estado Mayor del Afrika Korps, al mando de Rommel. El 5 de octubre de 1941, Fritz Bayer Lane llegó a Libia, en el momento en que la campaña del norte de África se encontraba en pleno desarrollo, y las fuerzas del eje intentaban estabilizar el frente. Bayer Lane, hasta entonces un oficial con experiencia en operaciones blindadas, fue asignado oficialmente como jefe de Estado Mayor del Afrika Korps. Su llegada significó un gran refuerzo en la coordinación táctica, ya que el desierto imponía enormes desafíos en cuanto a movilidad, suministro de combustible y mantenimiento de vehículos. En noviembre de 1941, Bayer Lane lideró exitosamente operaciones durante las batallas en el área de Sidi Rezek y durante la retirada en el Agueila. Durante estos enfrentamientos, se distinguió tanto por sus logros como oficial de Estado Mayor y como comandante en el campo de batalla. Por este motivo, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 26 de diciembre de 1941. Meses después, el 1 de abril de 1942, fue ascendido a coronel. Bayer Lane lideró temporalmente el Afrika Korps durante varias oportunidades en 1942. Rommel, ahora bajo el mando de todas las tropas Panzer de África, trabajó significativamente junto con Bayer Lane, convirtiéndose en su hombre de confianza en el plano operativo. Mientras Rommel trazaba las líneas generales y asumía el liderazgo en el campo de batalla, Bayer Lane se encargaba de traducir esas órdenes en planes concretos, asegurando la coordinación entre divisiones y el abastecimiento en condiciones extremadamente difíciles. Con este rol, Bayer Lane fue clave durante la batalla de Gazala, la primera batalla de El Alamein, y la larga retirada hacia Túnez, donde el Afrika Korps, pese a su inferioridad material, mantuvo su cohesión, gracias en gran parte a la eficacia de su Estado Mayor. El 23 de octubre de 1942, se le condecoró con la Cruz Alemana en oro. Para finales del año, fue asignado como jefe de Estado Mayor en el ejército Panzer alemán e italiano. Permaneció en el puesto hasta el 1 de marzo de 1943, cuando se le asignó jefe de Estado Mayor del primer ejército italiano. Ese mismo día, el 1 de marzo, Bayer Lane fue ascendido a mayor general. A inicios de mayo, después de los contraataques aliados, las últimas posiciones del Afrika Korps fueron rodeadas en Túnez. Finalmente, el 13 de mayo de 1943, unidades alemanas e italianas se rindieron a los aliados. Bayer Lane logró escapar del cerco y permaneció en Italia hasta mayo de 1943. Por sus acciones en Túnez, en las últimas batallas de África, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble. Al mes siguiente, llegó a Alemania y fue integrado en la reserva de oficiales. El 20 de octubre de 1943, Fritz Bayer Lane recibió su primer mando independiente, al asumir el liderazgo de la tercera división Panzer. En ese entonces, como parte del grupo de ejércitos sur, la división se encontraba en Ucrania, a orillas del río Dnieper, en posiciones defensivas. Durante el resto de 1943, la división de Fritz Bayer Lane participó en combates en las áreas de Kiev, Cherkasy y Kirovogrado. Sin grandes actuaciones, a inicios de 1944, el mayor general Bayer Lane
fue transferido al frente occidental, para asumir el mando de una nueva unidad de élite. El 10 de enero de 1944, Bayer Lane fue nombrado el primer comandante de la división Panzerlehr. Sin embargo, no llegaría a Francia hasta mediados de febrero. Esta nueva división de élite estaba compuesta por veteranos cuidadosamente seleccionados, entre los instructores de las escuelas de tropas blindadas de Bunsdorf y de Krampnitz. El objetivo primordial de esta nueva división, ubicada en la ciudad francesa de Nancy, era de servir como fuerza de reacción rápida, frente a cualquier desembarco aliado en Francia. Una de las primeras órdenes dadas a Bayer Lane, al mando de la división Panzerlehr, fue la de dirigirse a Hungría, para ser parte de la Operación Margaret, en marzo de 1944. Durante su estadía en Hungría, el 1 de mayo de 1944, Fritz Bayer Lane fue ascendido a teniente general. Durante los días posteriores, ante la inminente invasión aliada, las tropas y los tanques de la división Panzerlehr embarcaron en trenes ferroviarios y se dirigieron a Francia. Debido a los constantes ataques aéreos, la división no logró llegar a la ciudad francesa de Chartres hasta mediados de mayo de 1944. El tan esperado desembarco aliado llegó al amanecer del 6 de junio de 1944. Rápidamente, las unidades de Bayer Lane se dirigieron al frente de batalla. Al día siguiente, el 7 de junio, las tropas de la Panzerlehr llegaron poco a poco a la zona oeste de Caen para detener el avance anglo-canadiense. A partir de entonces, Bayer Lane y sus tropas quedaron bajo el mando del Séptimo Ejército, integrado en el Grupo de Ejércitos B. Esto significaba volver a quedar subordinado a las órdenes de Rommel, quien estaba al frente de dicho grupo de ejércitos. En el área de Tilly, al oeste de Caen, Bayer Lane demostró tanto sus capacidades tácticas como las enormes dificultades a las que se enfrentaba. La división sufrió un constante hostigamiento aéreo, lo que dificultó sus movimientos y le impidió emplear todo su potencial en grandes operaciones blindadas. Bayer Lane intentó organizar contraataques para frenar a los anglo-canadienses, pero las ofensivas aliadas, apoyadas por su superioridad material, fueron desgastando poco a poco a la división. A inicios de julio, las tropas de la Panzerlehr fueron transferidos a la zona de Saint-Lô para frenar una posible ofensiva estadounidense. Por distinguirse con su división, durante los combates en Tilly, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas, el 20 de julio de 1944. El golpe más devastador llegó durante la Operación Cobra, el 25 de julio de 1944. En pocas horas, la Panzerlehr quedó prácticamente destruida. Perdió gran parte de sus blindados y hombres, dejando de ser una fuerza de combate efectiva. A pesar de los intentos de Bayer Lane por mantener la cohesión de sus tropas, la división fue reducida a una fracción de lo que había sido, marcando el principio del colapso alemán en Normandía. La división Panzerlehr salió de Normandía severamente destrozada, y nunca volvió a recuperar su fuerza inicial. A lo largo de toda la batalla, Bayer Lane había resultado herido en varias ocasiones, sin embargo, se mantuvo en el frente y continuó dirigiendo su división. Durante los meses siguientes, la división se volvió a reorganizar en Alemania, y en noviembre, volvió a la lucha, en la zona de Alsacia, contra el Tercer Ejército estadounidense. Sin embargo, a inicios de diciembre, la división de Bayer Lane se dirigió al norte, con la finalidad de formar parte de la próxima ofensiva en las Ardenas. Esta ofensiva inició el 16 de diciembre de 1944. Para entonces, la división de Bayer Lane quedó bajo las órdenes del Quinto Ejército Panzer, al mando del general Hasso von Manteuffel. La misión de Bayer Lane era de tomar Bastoña y luego dirigirse al río Mosa. Sin embargo, el avance fue lento debido a los atascos en las carreteras, el mal tiempo y la falta de combustible.
Al llegar a Bastoña, la división se encontró con la férrea resistencia de la 101 División Aerotransportada estadounidense. Sin embargo, por orden de Manteuffel, la Panzerlehr continuó hacia el Mosa. El 23 de diciembre, llegaron a Rochefort, y al día siguiente, al pueblo de Ciernon, el punto más occidental al que llegó la división. Con el clima despejado, los aliados recuperaron la supremacía aérea, y la Panzerlehr quedó atrapada en combates defensivos, sufriendo enormes pérdidas en hombres y material. A finales de diciembre, agotada y sin suministros, la división se vio obligada a replegarse. Fritz Bayerlein continuó al mando de la Panzerlehr hasta el 20 de enero de 1945. 2 meses después, el 29 de marzo, tomó el mando del 53 Cuerpo de Ejército, perteneciente al 7º Ejército alemán. Bayerlein tuvo que dirigir sus tropas en una situación desesperada, con enormes carencias de hombres, de blindados y de combustible. Sus unidades, compuestas en su mayoría por restos de divisiones diezmadas, apenas podían frenar el avance aliado. Durante las últimas semanas de la guerra, Bayerlein intentó organizar la defensa en Hesse y Turingia, enfrentándose a las fuerzas estadounidenses que penetraban rápidamente en el corazón de Alemania. Sin embargo, el 1 de abril de 1945, sus tropas quedaron rodeadas en la bolsa del Ruhr. Incapaz de continuar con la lucha, Fritz Bayerlein terminó rindiéndose a las fuerzas estadounidenses, el 15 de abril de 1945, evitando así que sus tropas fueran capturadas por el Ejército Rojo. Con ello, concluyó su papel en la guerra, cerrando un camino que lo había llevado desde el Afrika Korps hasta los últimos combates en suelo alemán. Fritz Bayerlein pasó más de 2 años como prisionero de guerra, bajo custodia estadounidense. Durante este tiempo, fue interrogado en varias ocasiones, debido a su experiencia en operaciones blindadas. Una vez liberado en 1947, Bayerlein se estableció en Alemania Occidental, donde llevó una vida relativamente discreta. Escribió artículos, y colaboró en libros, analizando las campañas en las que participó. Nunca volvió a ocupar cargos militares, manteniéndose solo, como una figura vinculada al estudio de la guerra. Finalmente, Fritz Bayerlein falleció el 30 de enero de 1970, en Baviera, a los 71 años de edad.